Vamos a ver cómo mostrar el tiempo relativo, ya sea transcurrido desde una fecha pasada hasta hoy, o el tiempo que falta por transcurrir, que falta desde hoy hasta una fecha en el futuro, o bueno, cualquier par de fechas. La diferencia es que no vamos a hacerlo manualmente, vamos a usar una API que provee el navegador, y al final vamos a poder mostrar, por ejemplo, el hace 2 minutos, hace 2 horas, dentro de un año, dentro de un día, etcétera. Pero lo que es interesante aquí es que vamos a poder mostrarlo en el idioma que nosotros vayamos a elegir al momento de crear el objeto. Por ejemplo, aquí estoy usando el es-mx, que es el español de México, pero por ejemplo después te podrías cambiar simplemente esta cadena y donde sea que uses el formateador va a traducirse automáticamente, ya sea para cualquier lenguaje soportado, y eso lo va a hacer automáticamente el navegador. Entonces, si tú usas aplicaciones multiidioma, bueno, tú creas aplicaciones multiidioma o de varios lenguajes con JavaScript en el navegador o en Node, esto te va a servir. O si simplemente quieres ahorrarte el trabajo de escribir manualmente el algoritmo de hace 2 minutos, hace 1 hora, todo eso lo puede hacer ya el formateador. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Para empezar debemos crear un formateador. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo creo. Ojo que esto sirve en JavaScript, en el navegador web y en Node. Yo aquí voy a abrir una consola de Node para ir demostrando esto. Entonces, como lo dije, creamos nuestro formateador de fechas relativas. Le indicamos la cadena del lenguaje y un objeto con parámetros para configurar los estilos de este formateador. Ya en la API podrás ver más detalles. Entonces, para empezar ya tenemos nuestro formateador y ahora solo debemos invocar a formateador.format. Y bueno, los argumentos que recibe en orden son la cantidad y la unidad. Por ejemplo, si cantidad es 1 y la unidad es day, entonces dice dentro de un día. Fíjate que por ejemplo aquí sí debemos indicar siempre, digamos en inglés, la unidad de medida, pero ya dependiendo del lenguaje que hayamos indicado, esto se va a mostrar en dentro de un día, hace un día, etcétera. Ahora, por ejemplo, si queremos mostrar de negativo, entonces igualmente ponemos un número negativo, y así va a funcionar para varias unidades de medida. Y si te fijas, por ejemplo, si yo pongo 0 minutos, dice dentro de 0 minutos y lo pluraliza automáticamente. Si yo le pongo 1 minuto, no va a decir minutos, va a decir minuto. Y si yo le pongo más de 1 minuto, va a decir minutos de nuevo. Entonces, de todo esto ya se encarga automáticamente el navegador web y bueno, el intérprete de JavaScript, digámoslo. Entonces no tienes que preocuparte por eso. Y ahora bien, si bueno, voy a cerrar esta y voy a volver a abrirla, y ahora voy a poner el idioma, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo en iOS, y lo mismo, ¿no? Y por ejemplo ahora cuando yo formateo, simplemente ya me va a decir en otro idioma lo mismo que yo le estoy indicando, y va a servir igualmente todo esto que ya hice aquí, me va a servir igualmente acá. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una aplicación multidioma, simplemente tendrías que cambiar al inicio este idioma dependiendo de lo que el usuario tenga, y se va a formatear automáticamente en todos los lugares. Pero bueno, vamos a ver entonces. Ya te mostré cómo mostrar el tiempo relativo indicando tú la unidad, pero por ejemplo vamos a ver ahora algo más interesante, cómo se haría para mostrar ya con fechas, porque ahorita estamos calculando con solo unidades. Entonces vamos a ver, por ejemplo, recordemos aquí que por ejemplo cuando nosotros tenemos un objeto de tipo date, nosotros podemos invocar a la función getTime, que nos va a devolver los milisegundos transcurridos desde la fecha Unix, que sería en 1970. Si yo lo vuelvo a invocar, mira, por ejemplo, este número ya cambió. Era todo esto y ahora es todo esto. Entonces, con esos dos números, con esos números, con los milisegundos transcurridos, nosotros podemos
A partir de ellos calcular cuántos días, cuántos segundos, cuánto tiempo ha pasado. Eso ya lo tengo explicado en otro post que está por aquí. Está aquí en sumar y restar fechas con JavaScript por si quieres leerlo. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo. Para empezar voy a crear una fecha del pasado. Por ejemplo, pasado es igual a new date. Recuerda que esta fecha tú la puedes construir como tú prefieras. Yo la voy a construir a partir de una cadena. Le voy a poner el 1 de enero del 2023. Entonces sería 2023-01-01 de 000000. Y ya lo tengo, ¿no? Ahora bien, después de eso voy a crear una fecha de ahora. Por defecto es invocar a new date sin argumentos. Ahora bien, const diferencia en milisegundos sería igual. En este caso podemos trabajar las fechas como si fueran enteros, o sea, sin invocar a getTime. Por ejemplo, yo hago una hora menos pasado, y la diferencia en milisegundos ya me la dio. Pero para ser más explícitos, entonces lo que voy a hacer es voy a declarar otra variable, bueno, otra constante, porque ya no puedo volver a declarar diferencia en milisegundos. Es igual entonces ahora.getTime menos pasado.getTime. Ahora bien, lo estoy haciendo así porque, como dije hace un momento, si bien podemos restar las fechas que son de tipo date como si fueran enteros, mejor somos explícitos y estamos invocando a getTime restando al otro getTime, ¿no? Y ahora diferencia es esta. Si por ejemplo fuera al revés, que ya ahora la fecha del pasado es del futuro, cosa que sí pasaría, bueno, si es al revés, si va a ser del futuro, por ejemplo, que hubiéramos declarado esta fecha como una fecha futura, pero al momento de que tú pruebes el código o en algún momento del tiempo, esa fecha ya sería pasada cuando llegáramos a esa fecha. Entonces esto es importante porque a veces nos va a devolver un número negativo también. Por ejemplo, si ahora invertimos, por ejemplo, si te fijas, ahora me da la diferencia pero negativa porque estoy invirtiendo las fechas. Entonces con esto nos va a devolver un número negativo o un número positivo en milisegundos, y ya con esto se va a mostrar automáticamente, ya sea hace o dentro de. O sea, se va a mostrar pasado o futuro dependiendo de si el número es negativo o positivo. Pero bueno, entonces ya tenemos la diferencia en milisegundos, ¿no? Que tenemos desde el 1 de enero hasta hoy, 30 de enero. Entonces vamos a ver ahora, vamos a calcular. Ya tenemos la diferencia en milisegundos. Para calcular la diferencia en segundos, entonces sería diferencia en milisegundos entre 1000. Y eso ya tenemos la diferencia en segundos. Si quisiéramos en minutos, sería dividir eso entre 60. Si quisiéramos en horas, sería dividir otra vez eso entre 60. Y si quisiéramos en días, sería dividir eso entre 24. Y si te fijas, ya me está mostrando que la diferencia es de 29 días. Bueno, 29.3 días, ¿no? Cosa que es correcta, son 29 días los que han transcurrido. Y ahora, a partir de esto, tú ya puedes mostrar lo que tú prefieras. Por ejemplo, si quisiéramos solo las horas, pues hacemos esto. Han pasado 705 horas. Ahora bien, yo voy a mostrarlo en días, ¿no? Ahora, como no queremos esto de que se muestren los decimales, yo voy a hacerle aquí un mat.floor. Y ya, si te fijas, ya me removió todos los decimales, lo redondeó hacia abajo. Porque siempre es mejor irse hacia abajo cuando estamos haciendo esto, ya que si lo redondeamos con round o con sail, puede darnos un día de más. Entonces siempre mejor usar floor. Y ahora bien, entonces voy a asignar esto con diferencia en días es igual. Y ahora vamos otra vez a formateador.format diferencia en días day. Y ya, si te fijas, ya me está diciendo que será en 29 días, perdón. En este caso, porque hice la operación inversa, por eso me está mostrando esto. Si por ejemplo fuera un número negativo, ya me diría hace 29 días. Y bueno, esto ya que igualmente lo tengo definido.
Por ejemplo, aquí tengo igualmente una fecha del futuro. Voy a salir para que se borren todas las variables y vamos a ver esto, vamos a analizar esto. Para empezar, creamos un formateador de fechas. Lo estoy haciendo en inglés y ahí quedó, ¿no? Obviamente si fuera en español lo mostré en español. Ahora vamos a ver una fecha del futuro y la fecha de hoy. Esta fecha es del futuro, como ya lo dije. Ok, ahora calculamos la diferencia en milisegundos. Eso ya lo hicimos igualmente con getTime, restando la fecha del futuro con la fecha de ahora nos va a dar un número positivo. Ahí está, si lo evaluamos es este número, ¿no? Y ahora la diferencia en días es dividir eso entre 1000 porque son milisegundos, entre 1000 nos da segundos. Después entre 60 nos da minutos, entre 60 nos da horas y entre 24 nos da días. Y pegamos esto, ¿no? Y ya finalmente formateamos y ya dicen cuántos días, ¿no? Aquí nos falta, por ejemplo, pues hacer un redondeo hacia abajo. Eso ya es totalmente opcional para el que invoca. Y ya vimos cuántos días falta, por ejemplo, para el lanzamiento de este juego, ¿no? Que sería esta fecha, 24 de marzo del 2023, por ejemplo. Pero ahora, si por ejemplo el 25 de marzo volvemos a probar este código, ya nos debe decir hace un día, por ejemplo. Y aquí tengo igualmente el ejemplo. Aquí estamos suponiendo que la fecha ya pasó, que fue en el 2022, y entonces ahora nos va a mostrar, vamos a ver qué nos muestra. Aquí vamos a ver entonces si aquí hay una diferencia en días, si está definido. Ok, ya era un error con mi terminal, es porque pega el texto de manera extraña. Ok, entonces ya quedó, he pegado todo el código sin saltos de línea, aquí ya está formateado de todo. Y si te fijas ahora ya me está mostrando el hace tantos días. Es lo que explicaba, que si definimos la diferencia entre dos fechas y usamos esto, nos va a mostrar, si la fecha todavía es en el futuro, nos va a mostrar el tiempo que falta automáticamente, y si ya pasó esa fecha ya me va a decir hace tantos días. Y recuerda, todo esto se puede usar con días, con horas, con minutos, y puedes ver todo eso en la API. Ahora bien, te repito, esto funciona en el navegador web, o sea, en donde lo estamos viendo justo ahora, en Node y en todos los entornos en donde se puede ejecutar JavaScript, aunque yo solo lo he probado en un navegador web y en Node. Y bueno, aquí está todo esto. Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay más APIs para formatear fechas, formatear dinero, moneda, currency o como le llames. Y bueno, aquí está la documentación de ese objeto, ¿no? De esa API. Entonces todo eso aquí está igualmente. Si quieres copiar y pegar el código, lo dejo aquí en mi blog.